Me gustaría ir a la epístola de Tito, si podéis abrir ahí las Sagradas Escrituras. Y no vamos a hacer un estudio a través de versículo por versículo de la epístola de Tito, sino vamos a coger algunas cositas. Y en esta mañana pues simplemente introduciremos un poquito acerca de Tito y algunas cosas que veremos, y veremos más que nada que es un anciano en el Nuevo Testamento, ¿vale? Algunas de las cosas que queremos compartir con vosotros. Tito capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. He puesto un versículo aquí que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, muy buen versículo, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es un anciano en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se regula una iglesia? ¿Por qué se escogen en la Biblia ancianos y diáconos? ¿Qué modelo de iglesia tenemos o se tiene o a través de la historia de la iglesia ha habido, ¿no? Hay tres modelos de iglesia. Esto es bastante conflictivo, incluso hoy en día, ¿vale? ¿Qué modelo de iglesia? No sé si te lo han preguntado muchas veces. ¿A qué iglesias vas? ¿Vosotros qué sois? ¿Bautistas? ¿Qué sois? Y es un poquito difícil de mencionar cómo estamos, qué tipo de iglesia. Pero la historia de la iglesia demuestra que hay tres modelos de iglesia. Una es el modelo congregacional, otro es el modelo episcopal y otro es el modelo presbiteriano. Son los tres modelos de iglesia que hay. El congregacional es este modelo que tenemos nosotros, que la congregación, democráticamente unidos todos juntos, nos vamos a gobernar nosotros. Vamos a tener ancianos, diáconos, y nos vamos a gobernar nosotros con una membresía que expresa simplemente su corazón acerca de las decisiones que se tienen que tomar. Es la idea de la iglesia congregacional, que están ahí los bautistas, los hermanos y demás. La episcopal es diferente. La episcopal es un obispo mayor que gobierna sobre muchas iglesias. Y ahí está la iglesia anglicana. El arzobispo de Canterbury, él es el grande, y él gobierna a través no solo de una iglesia, sino de muchas iglesias. Nosotros no tenemos iglesias en otros lugares, ni yo gobierno varias iglesias, funcionamos de manera congregacional. En la iglesia episcopal pues están los anglicanos, los ortodoxos y los metodistas, podríamos decir. Y luego están los presbiterianos. El modelo presbiteriano es que un grupo de ancianos gobiernan la iglesia y punto. O sea, a veces ni siquiera gobierna la congregación, sino que son un grupo de presbítero, ancianos reunidos, que simplemente ellos gobiernan. La mezcla, se han ido mezclando algunas de ellas, y hoy en día hay diferentes modelos. Al final, ¿en qué se resume? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No habla mucho la Biblia acerca de estos modelos.
¿vale? No encuentras ningún pasaje en la Escritura que dice, cuando hagas una iglesia, la harás así. Harás esto, no existe. Simplemente lo que hacemos es coger algunos principios y aplicarlos a nuestra forma de poder expresar nuestra fe de acuerdo a algunos principios bíblicos, ¿vale? Y entonces nosotros como iglesia local que somos, hemos determinado que somos una iglesia congregacional donde hay un pastor, van a haber unos ancianos y van a haber unos diáconos y es gobernado, dirigiendo, lo veremos en esta mañana aquí, y al mismo tiempo la congregación, estamos todos unidos para tener una misma cosa, tener una misma visión, un mismo propósito y ser todos de un mismo corazón. Pero encontramos en las Sagradas Escrituras que sí quedan algunas pinceladas de lo que es una iglesia y cómo se va a gobernar una iglesia, ¿vale? Entonces, en esta mañana me gustaría hablar un poquito acerca de Tito, que lo deja en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese unos ancianos en las ciudades que había, porque no habían ancianos y la iglesia estaba un poquito dispersa. Y pues brevemente me gustaría simplemente mencionarlo. Pero al mismo tiempo veremos la diferencia en la palabra obispo, lo que es la palabra pastor y anciano, que ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Vamos a ver en Tito un poquito, vamos a ver un poco acerca de Pablo, acerca de Tito, acerca de las iglesias, cómo estaba Creta, qué pasaba allí, para que corrigiese lo deficiente. Algo había en este grupo de iglesias que habían en Creta que tenían que ser corregidas, ¿no? Los problemas que habían allí, las soluciones que iba a poner Pablo, ¿no? Pero antes que nada, simplemente mencionar este hombre, Pablo. Esta semana puse este versículo en Facebook y puse Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Empieza así esta preciosa epístola. Pablo era un hombre que sabía dónde estaba en la voluntad de Dios. Yo no me canso de animar a los hermanos y animarme a mí mismo y animar a todas las personas que puedo tener relación, de que tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que conocerla. Pablo se introduce diciendo que es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Constantemente él dice, el Señor me escogió como instrumento para que le sirva, para que predique la palabra, para que esté en el Señor, para que sea un siervo de Dios, sea enviado, ay de mí si no predicase. Entregó su vida a la persona del Señor Jesús. Cristo era todo para él. Lo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Tengo una carrera que hacer, tengo una lucha que tengo que pelear y sé que si el Señor me da una corona, me la dará. Si me la da, me dará una corona por haber permanecido fiel, firme, conozco la voluntad de Dios para mi vida. Dejadme volver a hacer este énfasis. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? El conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, tiene que ser el placer del creyente. Señor, tú me salvaste, tú transformaste mi vida y yo sé cuál es tu voluntad para mí. Que viva todos los días de mi vida entregado a ti. Que mi corazón sea humilde, que camine con el Señor y que en la oportunidad que tenga pueda servir al Señor. Hay muchos lugares en la Escritura donde se ve esta voluntad de Dios bien clara, ¿eh? Yo y mi casa, ¿alguien puede decirlo? La voluntad de Dios, yo y mi casa. Que el mundo haga lo que quiera, que sigan a su bola, que vayan donde quiera. Pero yo he puesto mi rostro hacia el Señor y yo y mi casa serviremos a Jehová. Ha sido tan bonito esta semana. Mi esposa leía un diario ayer. Empezó a hacer un diario cuando tenía 14 años. Y ayer estuvo leyéndolo. Fíjate, un diario que lo cogía de hojas rotas, al final las tiene todas pegaditas. Y estuvo leyendo cuando tenía 19 años. Y ya decía en su diario,
como seguramente tú, nada especial, pero decía, quiero conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Han pasado muchos años. Muchos de nosotros conocimos a Cristo cuando éramos jóvenes. Conocimos a Cristo cuando éramos jóvenes. Ya ha pasado mucho tiempo y estamos ahora aquí, decir, miro para atrás y digo, cómo Dios ha sido fiel conmigo, ha sido bueno conmigo, me ha dado de su gracia y en los momentos de orgullo no me ha destruido, me ha tocado y me ha quebrantado el corazón. Y si estamos en esta mañana aquí es por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Pero en el futuro que tenemos por delante queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios y acabar la voluntad de Dios. No tenemos tiempo a perder. Y Pablo en sus cartas lo menciona constantemente, se identifica en esa voluntad de Dios. Podía haber omitido y haber dicho Pablo y empezar, pero él dice, Pablo, siervo de Dios. Siervo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La palabra es esclavo y apóstol enviado de Jesucristo para predicar. Y era un hombre que iba tocando vidas. Y tanto, ahora lo veremos un momentito. Pero era un hombre que iba tocando vidas. Vuelvo a preguntártelo, hermano. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti? ¿Conoces la voluntad de Dios? Empieza a conocerla cuando eres joven. Cuando eres joven. Cuando eres joven es cuando marcas la dirección de tu vida. Jóvenes, me estáis escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Julen? ¿Sí? ¿Me estás? ¿Sí? ¿Dani? ¿Isaac? Los jóvenes. ¿Manuel? Conoce la voluntad de Dios, ahora la marcas. La marcas ahora y dices, Señor, esto es lo que te ofrezco mi vida, úsala para tu gloria. Para que cuando pasen los años pueda mirar para atrás, leer mi diario y decir, por la gracia de Dios estoy donde estoy, pero hubo algo en mi corazón que determinó, mi dirección. No he ido con los vientos soplando por aquí y por allá, no, había algo que había determinado. Me acordé de mi Creador en los días de mi juventud y el Señor ha estado con nosotros. Pablo, el Señor lo escogió, le dijo, Pablo, yo tengo algo especial para ti. Tú me persigues y dura cosa te es dar coces contra la hija. ¿No ves que te estás haciendo daño? Déjame que te use, Pablo. Le cambia el nombre de Saulo. Él empieza a llamarse Pablo. ¿Sabéis lo que significa Pablo? Pequeño. Es lo que significa. ¿Tú te crees que eres grande, Pablo? Pues déjame que yo te haga pequeño, Paulus, pequeño. Y yo haré de ti una gran cosa. En la medida que tú eres pequeño, yo te iré usando. Porque Dios no usa cosas grandes. Él se gloria en lo pequeño, para que Él lleve toda la gloria siempre. Y Pablo se introduce así, un hombre que ha servido al Señor, que ha ido fundando iglesias y ha tenido una visión bien clara. A medida que vamos predicando el Evangelio y se van formando grupos de creyentes, queremos que estos grupos de creyentes estén juntos y adoren a Dios y conozcan la voluntad de Dios. Iglesia Bíblica Evangélica de Castellar del Vallés. Tenemos la urgencia de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Pues que el Señor nos use grandemente, que prediquemos el Evangelio, vivamos en nuestros hogares, maridos, abad a vuestras mujeres, vivir bien en el hogar, los hijos sujetos a los padres, el esposo amando a la esposa sujeta al marido, teniendo nuestros hogares y diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Como iglesia necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pablo, mientras ha ido predicando el Evangelio, ha ido tocando vidas. Y ha ido tocando vidas y tocó la vida de este hombre, de Tito. No sale en el libro de los Hechos. No sale. Sale en 2 de Corintios. Gran hombre este, gran hombre.
un gran hombre de Dios. Fíjate cómo le llama verdadero hijo en la común fe. No se sabe acerca de su salvación, pero es muy posible que Pablo le predicara el Evangelio. Él es griego, Tito es griego, y le predica el Evangelio y se convierte al Señor. No hay mayor gozo en la vida de una persona. No hay mayor gozo en la vida que tú prediques el Evangelio y alguien diga: yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador personal. Y vas y oras con Él, y esta persona se arrepiente de sus pecados y empieza a vivir una vida para el Señor. No hay mayor gozo. El Señor llena esta iglesia, hermanos, de personas que se conviertan a Cristo. Que llegue el Evangelio a todos los rincones y que las almas se conviertan al Señor. No hay mayor gozo. Pablo miraba a Tito y le decía: yo me acuerdo de este joven. A este joven le predicamos el Evangelio y vino a Cristo el Señor, y le llama verdadero hijo, porque Pablo era para él como un padre. Lo había engendrado en el Evangelio, había conocido al Señor. Y este hombre había dicho: yo quiero seguir al Señor. Y desde bien temprano le sigue. Lo vemos a Pablo que va a Jerusalén y ya está Tito con él. Era un hombre bueno. En 2 de Corintios sale constantemente, muy útil al Señor. Útil al Señor, se convierte. Algunos dicen que era el hermano de Lucas. No hay mucha referencia acerca de eso, pero alguien dice que Lucas lo omite para no hacer aquello: coloco yo a mi hermano en el libro de los Hechos. Pero Eusebio, un historiador, lo pone a Tito finalmente como el anciano en Creta. Un buen hombre que había conocido al Señor. Me preguntaba yo cuántos hijos tengo yo en la fe. Me sobran manos, ¿no? ¿Cuántos hijos tenemos nosotros en la fe que hayamos predicado el Evangelio y se hayan convertido al Señor? Yo tengo un padre en la fe. Martín Valcárcel fue mi padre en la fe. Acepté a Cristo como mi Salvador personal cuando tenía 10 años con Él. Y siempre le vi como mi padre en la fe. Me dio instrucciones acerca de la vida cristiana. Me daba de vez en cuando alguna colleja. Sí, literalmente. Moisés, conoce la voluntad de Dios. Yo recuerdo una vez, creo que lo he explicado, fuimos a repartir folletos. Estábamos en Valcarca repartiendo folletos un sábado por la tarde y yo iba con él y, bueno, tendría 16 años, ya 18 años quizá tenía. Y había un pedazo moto allí. ¡Buah! Y aquello que fui a verla y estábamos repartiendo folletos. Después me reprendió: Moisés, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, Moisés, estamos repartiendo folletos, estamos en lo espiritual, no te vayas a lo material. Mi padre en la fe. Aprendí muchísimo de él. Vive todavía este hermano, querido hermano en el Señor. Y él me veía a mí como su hijo, como un Timoteo, como un Tito. Padres, permitid que vuestros hijos tengan un padre en la fe también. Y sé tú el padre de la fe de tu hijo. Instruye al niño en su camino, a que ame al Señor, a que lea las Escrituras, a que realmente se entregue al Señor. Pablo tenía a este hombre, a Tito, y se le llenaba el corazón. Hay un pasaje que dice que cuando lo vio, Tito vino y le consoló. Tenía consolación a ver al Tito y le daba como... es que me da alegría este joven. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha dejado de ver motos? Y ahora mira al cielo. En uno de esos viajes posiblemente Pablo va a predicar a Creta y se lleva a Tito. Predican el Evangelio y después, por alguna razón, lo deja allí. Y entonces le escribe esta carta y le dice
lo siguiente: te he dejado en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué había en Creta? Había un problema muy profundo en esta isla. Estaban los judaizantes de la circuncisión, que eran hombres contumaces, hombres que eran firmes, que a pesar de las adversidades de la Biblia, de la vida, no cambiaban su carácter. Eran hombres muy duros, eran habladores de vanidades, lo que decían era simplemente todo vacío. Eran engañadores, nos lo dice el mismo texto, capítulo 1. Tenían fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Y después, uno de sus propios poetas dice que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Te imaginas trabajar en un lugar así? ¿Habéis hecho así? ¿No? Pues sí, esto es lo que estamos viviendo. Lo mismo, no ha cambiado nada. Personas como éramos en algunos nosotros, religiosos o moralmente mal. Y estaban en una situación así. Pablo le escribe a Tito y le dice: esto es lo que está ocurriendo, que hay un grupo de personas que pueden introducirse dentro de la iglesia y ser contumaces, habladores de vanidades, engañadores, con fábulas judaicas, los mandamientos de hombres son tan terribles. Son terribles los mandamientos de hombres. Cogen los mandamientos de hombres y anulan los mandamientos de Dios. Y confunden. Tienes que hacer esto, porque Dios lo dice. Tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer esto. Y ponen los mandamientos de los hombres antes que los mandamientos de Dios. Y anulan por completo. Y al final uno se confunde. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y bueno, encontramos así. ¿Cuál era el fin de estos hombres? Resultado: que se apartan de la verdad. No hay nada más hermoso que la verdad. El predicar la verdad. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Estos apartaban a los hombres de la verdad, mientras el ministerio quería llevarlos a la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y encontramos en Creta, en diferentes ciudades, diferentes ministerios que habían allí, y algo ocurría. Tenían estos problemas. Posiblemente en Creta ya había un grupo de judíos que habían venido el día de Pentecostés y habían escuchado la palabra. Al volver a sus lugares, posiblemente formaron unas congregaciones. Pablo los va a visitar y empieza a organizar, y cuando llega allí dice: algo ocurre. Y lo que ocurre en la iglesia es esto que nos dice este texto. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había algo que era deficiente, y era que en las congregaciones donde formaban un grupo de creyentes no había anciano, no había dirección. Imagínatelo. Por un lado, los judaizantes, con fábulas, mandamientos de hombres, historias raras, y por otro lado, inmoralidad. Glotones, ociosos, engañadores. Alguien tiene que dirigir. Alguien tiene que ser un punto de referencia para el bien nuestro. Así como un padre tiene un hijo, así como en un hogar hay un orden en la congregación, dice: vamos a establecer un orden en la congregación, corregir lo deficiente. ¿Te has ido alguna vez a un taller y ves un montón de gente trabajando y entras y dices: busco al encargado? Capitán de fútbol lleva su banderilla aquí, ¿no? Punto de referencia. ¿Hay alguien, un punto de referencia? No es que sea más, sino es un punto de referencia que hace que nos unamos todos bajo un mismo sentir, un mismo parecer, y hablemos todos una misma cosa. El problema que ocurre en el hombre es que no queremos tener autoridad, una autoridad. Queremos simplemente mantener
un mismo nivel y de forma que ya no sabes a quién seguir. Y el Señor, pues de alguna forma dijo, las iglesias tienen sus ancianos. Ahora veremos por qué razón. El Señor es muy sabio, ¿eh? El Señor es muy sabio, porque no nos quiere dejar en déficit. Corrigieses lo deficiente. Hay algo que está, de hecho, la palabra es así, es que está torcido. Hay algo que está torcido y necesita ser enderezado. ¿Os imagináis una isla con ciudades y nadie que realmente pueda gobernar la situación? ¿Dar un poco de dirección? ¿Dar una palabra? ¿Dar un punto de referencia? Y lo vamos a ver. El Señor es muy sabio. Le dice a Tito, Pablo, mira, ves, cuando estés allí en Creta, pues corrige esto deficiente, establece los ancianos. Y va a poner unas cualificaciones para el anciano. Pero es necesario, después lo veremos la semana que viene, es necesario que el anciano, el obispo, sea irreprensible. Timoteo dice, marido de una sola mujer, que no sea soberbio. 24 cosas se va a decir que tiene que ser. No vas a escoger a cualquier persona, porque esa persona que vas a escoger va a ser un punto de referencia donde tú podrás mirarle y decir, tiene estas cualificaciones. Ama al Señor, 4 cosas que veremos ahora. Pero vamos a ver simplemente qué es la palabra anciano. ¿Por qué dice, escogerás ancianos? Y hay 4 palabras que salen en el Nuevo Testamento y una quinta que sale en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. La primera palabra es presbitas, que es anciano en años, ¿vale? Sale 3 veces esta palabra en el Nuevo Testamento y una de ellas es cuando dices anciano, persona mayor, no tiene nada que ver con el oficio, con la posición. Lo puedes ver, por ejemplo, en Tito capítulo 2, lo puedes ver ahí, en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Este anciano es una persona mayor, ¿eh? No, es al yayu, ¿vale? Es al yayu y la yaya, ¿vale? ¿Sí? ¿Me seguís? El anciano es la persona mayor. Creo que los cristianos mayores, ancianos, tienen un plus de algo. ¿Sí o no? Tienen un plus de algo. ¿Hay algo en ellos? Que hay un plus. Tú tienes a un hombre caminando con el Señor, dice la Escritura, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y cuando un hombre ha caminado muchos años con el Señor, hay un plus. Te sientas con Él, y si ha caminado con el Señor y vive en comunión con Dios, hay algo. Tiene sabiduría, discernimiento, sobriedad. No es un parlanchín, no. Quiere llegar al corazón. Es una persona sobria, ¿no? Y esto tiene que ver, aquí sale 3 veces y habla acerca de los ancianos como una persona mayor, ¿vale? Y esta es la palabra presbitas. La otra palabra que sale en el Nuevo Testamento es presbítero. Aquí es sí así. Es anciano. Y te viene a la mente posiblemente los ancianos del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Los ancianos del pueblo de Israel. Moisés recogió, como reúne a los ancianos. Ya en el pueblo de Israel existían los ancianos. Antes incluso que Moisés fuese a sacar al pueblo de Israel, y Israel tenía los ancianos que eran una forma de gobierno. Eran los que gobernaban, ¿no? Y encontramos que Israel ya lo tiene, ¿no? Simplemente mencionar que estos ancianos, llega un momentito en el Nuevo Testamento que coge la Iglesia el modelo que se usaba en la sinagoga. Y de alguna forma hay una especie de transición natural que la Iglesia como tal también forma un grupo de personas, de ancianos, que los encuentras sin necesidad incluso de que Dios lo estableciese, sino simplemente de una forma, de una transición muy suave. En el libro de los Hechos ya empiezas a encontrar los ancianos, ¿no? Y esta es la palabra anciano que menciona las Sagradas Escrituras, ¿vale?
Otra tercera palabra es la palabra episcopo, que es la palabra obispo. Y esta palabra tiene que ver con sobreveedor, es decir, que mira, ¿vale? Es incluso en el libro de Nehemías, en la versión de la Septuaginta, sale la palabra como perfecto, como capataz, como una especie de guiador, ¿vale? Es la palabra episcopo, que es uno que sobrevé, que mira, que observa, que guía, que provee, ¿eh? Esta es la palabra que se usa obispo. La palabra obispo y la palabra anciano son en su posición la misma. Cuando usas en la Biblia anciano, puedes ver anciano y obispo es el mismo oficio, ¿vale? Después lo vamos a explicar. Y hay otra tercera palabra, que es la palabra poimena, que es la palabra pastor, ¿vale? Es la palabra pastor. La mayoría de veces en el Nuevo Testamento usa la palabra anciano, pocas obispo y muy poquitas el pastor. Cuando veáis en el libro de Hebreos, capítulo 13, es otra palabra diferente. En Hebreos, cuando dice obedeced a vuestros pastores, se usa 3 veces en el capítulo 13 y es la palabra de un gobernante, de un guiador. Incluso la versión de Francisco de Encinas lo pone: obedeced a vuestros gobernantes, a los que os gobiernan en el Señor. ¿Os imagináis? Que yo me instituyera ahora como gobernador, ¿no? No, pastor, ¿vale? Y tiene que ver simplemente con apacentar, ¿vale? La misma palabra, ¿vale? Pastor, obispo y anciano. Se usa en el Nuevo Testamento y hay algunas pinceladas de diferencia, pero vamos simplemente a ver lo que es la palabra pastor en el Nuevo Testamento, como anciano, ¿vale? Algunas consideraciones simplemente de un hombre que es pastor anciano, ¿vale? La primera de ellas es un hombre que tiene que alimentar. Tiene que alimentar. ¿Tú te acuerdas el Señor cuando al final de su ministerio está con Juan? Está con Pedro, en el libro de Juan le dice: ¿me amas? 3 veces le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Os acordáis que le dice al final? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Y yo me voy a marchar y va a venir un grupo de personas que van a necesitar instrucción y alimento. Y un anciano y un pastor, su gran preocupación tiene que ser dar alimento, nutrir a las ovejas, nutrir al pueblo de Dios con sana enseñanza, con la palabra de Dios, que sea un hombre que esté dispuesto a subir al monte para conocer la voz de Dios y bajar del monte para publicar la voz de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Y nutrir a la congregación, nutrirlos de buena enseñanza bíblica. Ahora después del culto nos vamos a ir a comer y voy a hacer fotos de los platos. Voy a hacer fotos de los platos, porque no hay ninguno que tenga poquita cosa, ¿eh? O sea, vamos a nutrirnos, a comer bien. La responsabilidad es apacienta. Llévalos a lugares de delicados pastos, que se nutran de la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Al mismo tiempo, el pastor es un hombre que protege. Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, está mencionando y está diciendo: después de mi partida entrarán lobos rapaces que se meterán dentro del rebaño. Ten cuidado, protege al rebaño de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de las falsas prácticas, de cosas que se pueden introducir y decir: no, esto no, hermanos, esto no pertenece al pueblo de Dios. Lo que es la idolatría no pertenece al pueblo, la inmoralidad no pertenece al pueblo de Dios. Las falsas enseñanzas de los falsos maestros
ideas concebidas que hay de mandamientos de hombres, de filosofías extrañas. No, no, no. Protege al pueblo de Dios. Y hay muchas cosas, Hay muchas cosas que muchas veces se han introducido dentro de las iglesias. Yo conozco, Ahora puedo pensar en 3 iglesias que se ha introducido una doctrina que ha hecho pum, pum, y ha partido al rebaño. Lo ha partido al rebaño. Unos se han ido por un lado y otro por el otro. Y el obispo, el pastor, el anciano está allí diciendo, no he sabido o no he podido proteger de una enseñanza que ha entrado, que ha calado bien fuerte y ha dividido al rebaño. Y es la responsabilidad del pastor proteger. La tercera cosa es un hombre que tiene que saber dirigir. Tú puedes alimentar, puedes proteger, pero necesitas dirigir. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Qué dirección? ¿Hacia dónde vamos en nuestra vida cristiana? Fue muy bueno que Dani y Emma, en una de las reuniones, dijo, ¿tenemos proyecto? ¿Hay proyecto de iglesia? ¿Hay un proyecto de iglesia? Dijo. ¿O simplemente nos reunimos por reunirnos? ¿Hay un proyecto de iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Ahora lo veremos, 3 cosas que el pastor tiene que llevar a la congregación. Pero dirigir. Y dirigir a través de la enseñanza, a través de la doctrina, a través del ejemplo. Tiene que ser un hombre que sepa dirigir. Pero no dirigir con mano dura, porque incluso la Escritura lo dice en 1 de Pedro. No teniendo señorío sobre la congregación, nunca. Y hermanos, os ruego, si alguna vez veis mi deficiencia en alguna de estas cosas, ven y dímelo. Porque yo no soy señor de la congregación. Y nadie puede ponerse por señor de la congregación. No, dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre la congregación. Uno más entre vosotros. La única diferencia que puede haber es que el Señor nos ha colocado ahí para que tengamos un punto de referencia y vayamos todos juntos. Pero no hay división. Nunca me veas aquí arriba, hermano, nunca lo hagas, por favor. Nunca me veas aquí arriba. Mírame a tu mismo nivel. Nos mantenemos como congregación y puede haber mucha intimidad entre nosotros, pero a mayor intimidad, mayor respeto. Mayor respeto. Estamos todos al mismo nivel. Y hay algo maravilloso en poder respetarnos mutuamente. Pero no respetes solo por la posición que pueda tener. Respétame porque soy cristiano. Y el Señor de alguna forma estaba diciendo, yo quiero colocar a estas personas que puedan alimentar, proteger, dirigir. Y he puesto una cuarta muy buena. He puesto esta, trabajar. Que trabaje. Pero que trabaje en un sentido, en todos los aspectos. No se trata el ministerio solo de púlpito. Se trata el ministerio de café, de coche, de ir. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero trabajar, quiero servirte. Queremos servirnos mutuamente. Que no sea un hombre solo que sea de palabra, sino que se moje bien. Que se ciña los lomos, se ponga la toalla y sepa servir. Que trabaje. Y Pablo lo menciona, ¿no? He trabajado, dice Pablo. Cuando no dejaba el ministerio, estas manos, dice, me servían. A nadie he sido gravoso. ¿Sabéis cuál era el oficio de Pablo, no? ¿Alguien lo puede decir? Hacía tiendas, ¿no? Hacedor de tiendas. Cuando no estaba en el ministerio, que a veces estaba enseñando en casa de alguien y estaba haciendo su ministerio, entregado por completo a la palabra de Dios, cuando no podía, se iba y hacía tiendas. Era un hombre que trabajaba. Y dice él, noche y día, No era un vago, no era un perezoso. Era un hombre que no le importaba decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y estas eran algunas de las consideraciones. Para no extenderme, voy a mencionar 3 cosas que tiene que tener bien claro
el anciano que va a ser instituido dentro de la congregación para alimentar, para proteger, para dirigir o para trabajar, tiene que tener 3 consideraciones acerca de su vida, 3 pasiones. Vamos a la primera. La primera es Cristo. Tiene que ser un hombre que predique a Cristo. En todos los aspectos de su vida, hermanos. En todos los aspectos de su vida. Llévalos a Jesús. Jesús es el centro. No es solo el ministerio. El ministerio puede estar todo muy bien organizado, alimentados, protegido, en fin, todo muy bien, pero tiene que haber una pasión en este hombre que sea la persona de Cristo. De la misma forma que los miembros de la congregación tienen que tener una pasión por Cristo. Es una persona que está absolutamente dedicado a llevarlos a Jesús. Tuve una experiencia el otro día con mucho respeto, pero me hablaban acerca de proyectos, y es bueno tener proyectos, pero nunca puedes sustituir un proyecto por la persona de Jesús. El proyecto es solo humano. Cristo permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si tienes que tener algo, no le lleves a un proyecto. Llévalo a Jesús, donde encontrarás salvación, vida eterna, consuelo, ayuda, alimento. Tiene que ser un hombre de decir, en todo y por todo os he enseñado a vivir en Cristo, y está lleno de su pasión por la persona de Jesús. Cristo, Cristo. El ministerio nunca podrá satisfacer a nadie. Te dejará absolutamente vacío, y la Iglesia también lo hará. Será un fracaso. Si no está Cristo, será simplemente una especie de organización mejor, con cierta excelencia en ciertas cosas, pero tu alma quedará insatisfecha. Cristo satisface por completo, y este hombre tiene que ser un hombre que su pasión sea la persona de Jesús. Tiene que tener otra pasión en su vida, y es pasión por las almas. Pero no solo por las almas de allí, sino por las almas también de aquí. Las almas. No solo el cuidado de tu vida, cómo te van las cosas, te va bien, necesitas algo, pero el interés es tu alma. ¿Cómo está tu alma? Tu alma, tu alma. Y tiene que tener una pasión por las almas de aquí y las almas de fuera. Hay un libro muy bueno que te recomiendo que lo leas, Pasión por las almas, de un libro de avivamiento. Yo reconozco, hermanos, mi falta de pasión por las almas a veces. A veces sufro de cierta apatía, de cierta indiferencia. Bueno, ya se apañará, ya. Y después digo, no, Moisés, no. Tienes que tener pasión por las almas y tener tu tiempo de oración, tu lista de oración, y orar, Señor, yo te pido por este joven que está tomando malas decisiones, que su vida va cada vez en peor, que su alma se está perdiendo en el mundo. Señor, toca su corazón. Ten misericordia de él. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros vecinos. Ten misericordia de mis familiares. Ten misericordia, Señor. Llena tu vida por aquello que es eterno y no temporal. Tienes que tener pasión por las almas, y al mismo tiempo se la enseñé a Rosa y dijo, no sé de qué va. Al final dije, lo explicaré el domingo. Prepararse para el encuentro. Un pastor tiene que tener pasión de prepararnos para el encuentro. Así como Juan el Bautista preparó camino para el Señor, nosotros estamos preparando o podemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Y tenemos que decirle a la congregación, un día estaremos delante de la presencia del Señor. Y vivimos aquí
haciendo lo correcto, pero mirando a la eternidad, que el Señor viene a buscarnos, o nos iremos a su encuentro, y es prepararnos a la congregación para ese momento en que estemos en la presencia del Señor como iglesia, sin mancha ni arruga, como dice la Escritura, limpios para el encuentro del Señor. Pablo a Tito le dice: corrige lo deficiente, establece ancianos, pero te voy a decir cómo tienen que ser los ancianos. Los ancianos tienen que ser hombres que tienen que alimentar, proteger, dirigir, trabajar duro, con 3 pasiones: Cristo, las almas y mirando al futuro, al encuentro con el Señor. Y después le va a decir: este hombre tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, y va a dar unas que dices, ¿tiene que ser un superhombre? No. Tiene que ser solo un hombre entregado al Señor. Porque, como dijo alguien, nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. Quiera el Señor que nosotros como iglesia, mientras nos preparamos, cada vez seamos un cuerpo más compacto, donde cuando nos vean, no vean a nadie, sino vean a Cristo. Que nadie salga o sobresalga o hagan aristas, no, que sea la persona de Jesús, donde estemos todos sumisos a Él. Y hemos empezado hablando acerca de la humildad, y quiera el Señor tocar nuestros corazones y prepararnos como iglesia para saber a dónde nos dirigimos, y sea a las Sagradas Escrituras y a la persona de Jesús. Siento que me haya alargado, iba a ser media hora. Vamos a orar y nos despedimos. Si tienes algunas preguntas, puedes hacerlas, me las haces a mí, o si tienes algunas preguntas, puedes ir también a Alfredo y puedes ir a Abel acerca de algunas cosas que tú quieras saber de ellos. Pues siéntete con toda la libertad de acercarte a los hermanos. Vamos a orar y después cantamos un corito y nos vamos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú dices en tu palabra que Cristo amó a la iglesia. El cuidado tan grande que tú has tenido sobre ella. Y te damos muchísimas gracias por las instrucciones de tu palabra. Señor, ayúdanos aquí a hacer el ministerio, a predicar a Cristo, amar las almas y prepararnos para el encuentro cuando tú nos llames a tu gloria. Ayúdanos, Señor. Mientras tanto, queremos hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias y pedimos tu bendición para tu querido pueblo aquí. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.